¿Cómo se sienten? ¿Bien? Qué bueno que se sientan bien. Es importante estarse bien. Se lo dice una persona que está todo el día sentado, así que ese lugar o no. Me presento. Mi nombre verdadero es Mauricio Rifo, más conocido como Teniente Dan. Disculpe que no me pare saludarlo. Hoy les quería hacer unas preguntas antes de comenzar mi presentación. Les quería preguntar de qué forma nosotros tenemos para ser inclusivos. Hay muchas formas, ¿cierto? Como que se podrían implementar políticas públicas, crear leyes para la inclusión laboral, la inclusión educacional, implementar la accesibilidad para que el lugar sea inclusivo arquitectónicamente. Hay muchas formas. Pero, ¿han pensado otras formas de ser inclusivos? ¿Otras formas? Pregúntense eso. Otras formas de ser inclusivos. Mira, las charlas para mí son importantes. Yo me dedico a esto hace muchos años en realidad y siempre son en el fondo para contar mi vida, mi experiencia, mi anécdota con diferentes objetivos. Concientizar sobre la discapacidad, enseñar algunos conceptos. Bueno, en el fondo esas son mis charlas. Hoy día para la charla TED yo no quiero contarles mi vida, quiero contarles una idea. Compartirles una idea que tuve, y es que el sentido del humor es una forma de inclusión. Porque yo con el sentido del humor, aparte de ser una herramienta terapéutica para sanar cualquier herida o aceptar cualquier condición, es también una forma de inclusión porque yo doy permiso, doy la confianza, doy la autorización y por sobre todo el consentimiento para que se rían conmigo y no de mí. Mira qué bonito. Inclusión. Ríete, mierda. No, disculpa, no. Qué grosero, qué vulgar. Disculpa, no puedo hacer esto en una charla TED. Las charlas TED son mundialmente conocidas por ser básicamente motivacionales. Bueno, yo en el fondo creo que esta charla en sí es un poco distinta, un poco diferente, tiene capacidad diferente. Yo, por ejemplo, hago humor, ocupo el sentido del humor, hago stand-up comedy. Me imagino que ustedes saben lo que significa stand-up comedy. La traducción literal es humor de pie, así que técnicamente yo no puedo hacer stand-up comedy, pero puedo hacer sit-down comedy. El sit-down comedy es como una charla motivacional, pero más grosera, más ordinaria, como ya vieron ya. Oye, yo antes de comenzar con mi charla, les voy a pedir dos cosas. Yo no quiero que en ningún momento ustedes se rían por lástima ni por pena. Y la otra cosa que les voy a pedir, cuando termine el show, me den una monedita que soy discapacitado, tío, por favor. No, mentira. Es una broma. Yo no me gusta andar pidiendo cosas. Yo por eso ando vendiendo particuritas a 100 pesos la tira. Nunca está de más en la casa. No, esto es básicamente un chiste. Un chiste utilizando como recurso esta imagen colectiva de las personas con discapacidad. Frente a la discapacidad hay muchos mitos, prejuicios, paradigmas del asistencialismo, del cuidado, de la protección, de la sobreprotección. Y en el fondo ocupo el sentido del humor justamente porque borra, elimina todos estos prejuicios. Yo le estoy dando el permiso a la gente para que se rían conmigo y no tengan culpa. No le pongan la etiqueta de burla, no le pongan la etiqueta de culpa, no le pongan la etiqueta de humor negro, de chiste cruel. Sin ir más lejos,
Cuando yo quedé en silla de ruedas, yo salí a la calle y quería cruzar una calle y no podía, porque había un auto tapando la bajada. Yo no podía cruzar. Entonces yo me acercaba y le decía, disculpa, ¿te puedes correr para poder pasar? El tipo me miraba, bajaba la ventanilla y me daba una moneda. Yo al principio me molestaba mucho porque, claro, estaba reforzando esta imagen del objeto que quería. Hoy día ya no me molesta, ya tengo ahorrado mucha plata. Yo creo que fácilmente podría irme de vacaciones, en serio. Oye, yo soy publicista de profesión. Soy publicista de profesión. Como publicista yo les puedo decir que la discapacidad tiene un problema comunicacional. Tiene un problema comunicacional porque cuando uno comunica algo, tiene diferentes formas de hacerlo. Fondos también, fondo y forma, tonos y estilos que se ocupan. Bueno, la discapacidad tiene este problema porque siempre se muestra y se habla de ella ocupando y apelando a la emotividad, con un piano de fondo. Lo que hace es reforzar estos estereotipos que hay, y lo que hace también es una falsa motivación. Una falsa motivación porque si yo puedo, tú también puedes, amigo. Y eso está mal. Está súper mal porque lo que todo el mundo tiene que saber es ver la discapacidad con total normalidad. Con total normalidad hay que normalizar la discapacidad. Amigo, yo puedo, tú también puedes. No como una fuente de inspiración. Yo quizá, o sea, probablemente no quizá, no pueda subir una escalera. Pero tú, por ejemplo, a lo mejor te cuesta subir a un escenario y pararte aquí, como lo estoy haciendo yo. O sea, yo tampoco lo estoy haciendo, pero estacionado, ¿se entiende? Igual, convengamos algo. La discapacidad, por más que yo me esfuerce, le ponga varios chistes, no es algo gracioso de por sí. No es un tema que uno pueda ponerlo en la mesa para conversarlo con la familia, con el papá, con la mamá, con los hermanos, con los amigos. Nadie quiere hablar de discapacidad, de diagnósticos, de patología. Yo creo que poniéndole sentido al humor a esta temática se puede hacer un contenido más entretenido, que la gente quiera ver, quiera compartir para que otra gente lo vea, quiera comentarlo, quiera hacerlo viral, quiera educarse y quiera aprender que no se dice minusválido, tampoco inválido, o lisiado, o maldito lisiado. Aunque ese último me gusta un poco más a mí, la verdad. Me siento más identificado. Pero con el sentido del humor es súper lindo porque el sentido del humor se puede discutir cuál es el término correcto. Diversidad funcional, persona con discapacidad o simplemente el nombre. Yo, como les dije, me llamo Mauricio, también me pueden decir Teniente Dan. Yo le hice una pregunta al comienzo, que era, ¿qué otra forma hay de ser inclusivos? Bueno, recuerden que el sentido del humor es una de ellas. Muchas gracias y que todo marche sobre ruedas.